damos inicio a la audiencia programada en la fecha, en la causa 59 de 2015. Al tenerse la información del asistente de audiencia de que todos los sujetos procesales se encuentran conectados en la plataforma. Se aprecia en efecto que también se encuentra conectado en la plataforma el acusado. Por lo que se consulta en primer lugar al representante del Ministerio Público, doctora Rosa Díaz Sosa, si tiene alguna observación al acta de la audiencia anterior. Señores magistrados, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que se encuentran enlazados a esta sala virtual. Ninguna observación, señor magistrado. A la parte civil, doctor Hermes González, por la Procuraduría Pública en cargo de los asuntos de terrorismo del Ministerio del Interior. Muy buenas tardes, señores magistrados, señores presentes. Ninguna observación respecto al acta de la sesión anterior. Doctor Elber, ¿ustedes siguen dependiendo del Ministerio del Interior o cuál es? No, ya ahora formamos parte ya de la Procuraduría General del Estado. Entonces, ¿cuál es la nueva identificación de la Procuraduría? Procuraduría Pública Especializada en Delito de Terrorismo de la Procuraduría General del Estado. Bien, correcto, con esas precisiones se va a consignar en el acta. En el mismo sentido, a la defensa, ¿alguna observación al acta anterior? Ninguna, señor director de debates. Bien. No habiendo observaciones al acta, se tiene por aprobada la misma, la que se procederá a firmar como corresponde. Despacho que darse cuenta por el asistente de audiencia. De la revisión del sistema integrado judicial no se observan despachos pendientes para darle cuenta a usted, director de debate. Conforme al estado, no habiendo despacho que darse cuenta y conforme al estado del proceso, es a efectos de iniciarse la etapa de los alegatos finales, es decir, la requisitoria final de parte del Ministerio Público. Como es de nuestro conocimiento, por tema de agenda y a petición y acuerdo de los sujetos procesales, vamos a iniciar con el mismo, con una parte introductoria que será efectuada por el Ministerio Público, para el cual se le concede el uso de la palabra. Doctora Díaz, doctor Atencio. Sí, doctor. Antes de que el Ministerio Público pueda iniciar con la introducción de sus alegatos de clausura, mi patrocinado está presente en la presente audiencia. Sin embargo, estamos en semana de representación. Quería saber si se puede acreditar y dispensar su mantenimiento en la presente sesión, dado que su derecho de defensa está debidamente garantizado. La requisitoria tiene que estar en presencia del acusado, doctor, como usted tiene conocimiento, ¿no? Se ve que el acusado parece que está transportándose. Le vamos a autorizar que se mantenga en contacto a través de la plataforma. Sin embargo, habiéndose constatado que es el mismo el que se encuentra conectado, valga la redundancia, puede apagar su cámara, ¿no? Ok, gracias. Doctora Díaz, por favor. Gracias, señor presidente. Señor presidente y señores magistrados, durante el desarrollo del juicio oral, este Ministerio Público ha presentado pruebas contundentes que acreditan la responsabilidad penal del acusado Guillermo Bermejo Rojas en calidad de autor por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, terrorismo en la modalidad de afiliación a una organización terrorista
delito previsto y sancionado en el artículo 5, concordante con el artículo 2 del Decreto Ley 25.475 en agravio del Estado. La imputación en contra del referido acusado, Guillermo Bermejo Rojas, llamado alias Che, es el haber pertenecido a la organización terrorista Sendero Luminoso durante los años 2008 y 2009, conforme detallamos a continuación. Se le imputa el haberse desplazado en varias oportunidades entre los años 2008, los meses de febrero, marzo del año 2009, a diversos campamentos terroristas del BRAEN, entre ellos al campamento de Huamancayo, en la zona de Huachinapata, Santo Domingo de Acobamba, Huancayo, Junín, acompañado de los ahora sentenciados Wilder Satalaya Pagueño, a quien conocían como camarada Coqui, Sergio González Apaza, camarada Sergio o Henry, Richard Hermenegildo Laurencio del Valle, camarada Richard o camarada Profe, y otras personas más, a fin de sostener reuniones clandestinas con Víctor Quispe Palomino, a quien se le conoce como el camarada José o Martín o Iván, Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl, y otros miembros del Comité Central de la organización terrorista Sendero Luminoso del BRAEN. En dicho lugar recibió adoctrinamiento ideológico y político, así como adiestramiento de armas de fuego. En dicho lugar, además, se le dio la tarea de buscar contactos con otras organizaciones o agrupaciones terroristas extranjeras con la finalidad de buscar un enlace entre ellos y hacerles conocer sobre su denominada lucha armada, para lo cual se le entregó un dispositivo USB conteniendo documentación de la organización terrorista Sendero Luminoso del BRAE. ¿Qué nos argumenta el acusado frente a esta imputación? El acusado niega, obviamente, las imputaciones formuladas en su contra, señalando que nunca ha pertenecido a la organización terrorista Sendero Luminoso, nunca ha acudido a ningún campamento terrorista, que no conoce el campamento de Huamancayo, que no conoce dicho lugar, aduce ser hombre de izquierda y haber sido formado en las canteras de una izquierda democrática, criticando a Sendero Luminoso por tener una ideología que solo genera la muerte. Eso es lo que nos ha referido el acusado. Al respecto, este Ministerio Público, durante el juicio, ha podido presentar pruebas suficientes como testimonios importantísimos que acreditan que el acusado, Guillermo Bermejo Rojas, sí ha pertenecido al grupo terrorista de Sendero Luminoso en la modalidad de afiliación en los años 2008 y 2009, la cual se encuentra corroborada con las siguientes pruebas. Hemos recibido en el plenario la declaración del colaborador eficaz 1 FP-SPA 3022, quien, esta persona, tanto en su declaración brindada durante la investigación preliminar, así como en su declaración instructiva y así como lo ha ratificado en el plenario, ha sido persistente en su testimonio. Refirió haber pertenecido a la organización terrorista de Sendero Luminoso entre los años de 1989 a 2010, en la zona de Ayacucho, habiendo estado bajo el mando del senderista José Raúl y Alipio, habiéndose desempeñado en diversos roles. Primero señaló que fue incluso combatiente y luego logística, encargándose de llevar medicamentos, ropas, apoyos, colaboradores, encomendados del Guayaga, del camarada Pelayo y otros a la organización terrorista Sendero Luminoso. Es así, nos narra esta testigo, que en el año 2009 el camarada Marco le dio la orden de trasladar a un grupo de personas importantes, y estas personas importantes provenían de la zona del Guayaga, desde Huancayo a Huachinapata. Entre ellos estaba Coqui, Bermejo, César, Richard y Sergio. No recuerdo la fecha exacta, pero este testigo señala que fue más o menos por las fiestas costumbristas de los carnavales. Con relación a este viaje, ¿no?, señaló que el camarada Marco fue quien le dio la orden de trasladar a estas personas porque no podían estar en la ciudad. Es así que le dijo que se desplace a la calle Huancavelica por el estadio Huancayo, nos referimos a la ciudad de Huancayo, por el estadio Huanca, lugar a donde se apersonó este testigo y pudo observar a un grupo de personas
que eran un aproximado de 7, y cada una de estas personas tenían maletas y mochilas. En eso conversó con Sergio, quien le dijo, ¿no?, que le lleve a un lugar porque ahí corrían peligro. Y como ella les dijo que no tenían casa, entonces el profe Richard dijo, vamos a mi casa a Piopata. Tomaron un taxi y los dejó en una casa en Piopata. Luego se fue a hacer compras y buscar vehículos para que estas personas fueran desplazadas hasta Huachinapata. Es así que como a las 6 de la tarde partieron de Piopata, o sea, de la casa de donde estaban, en 2 vehículos. En cada vehículo viajaron 4 personas rumbo a Huachinapata. Señala que viajaron como 12 horas. Dichas personas se trataban incluso de compañeros. Precisó que estas personas eran de peso para el partido, para la organización, llegando al día siguiente a las 8 de la mañana a Huachinapata, lugar en donde finalizó la carretera, y a unos 10 minutos refirió, ¿no?, dio el detalle de que había una casita en la parte de arriba del pueblo, y ahí estaba la guerrilla de Leonardo con unas 15 personas, quienes estaban esperándolos y preocupados porque no habían llegado en horas de la madrugada. Y como Sergio les había prestado el dinero para que puedan cubrir el traslado del viaje, Leonardo le pagó dicho dinero. Pero le dijo, ¿no?, a esta testigo que tenían que ir hasta donde estaba el camarada Lipio, que era unas 2 horas, pero la testigo se negó a ir con ellos porque tenía hijos y retornó en el mismo vehículo con el cual había ido. La testigo nos ha manifestado que Leonardo trató con bastante aprecio a estas personas, brindándoles atención. Leonardo le preguntó, camarada, ¿han llegado bien? El profe está preocupado. La testigo señaló que el camarada Gabriel le manifestó que estas personas estaban yendo a una reunión con el camarada José, es decir, con los Quispe Palomino. Y se notaba que estas personas no estaban obligadas a realizar el viaje. La apariencia del señor Bermejo, dice la testigo, que era la de un mando o un dirigente, por su forma de vestir, por sus características, por su forma de organizarse, por la forma como coordinaba con Sergio. La testigo además señaló que el camarada Pelayo fue destacado al Guayaga. El trabajo de ellos era expandir la organización, pero la organización del partido estaba a cargo del camarada José, y cualquier persona, ponemos realce en esto, no podía llegar al camarada José, sino una de suma importancia, como el caso del señor Coqui, que era Wilder Satalaya Pagueño, de quien dijo que estaba organizado con el camarada Pelayo, señalando que él era mando y dirigía acciones, que vivía en su casa en la ciudad y era considerado importante, precisando que las personas de suma importancia sí eran consideradas miembros de Sendero Luminoso. También precisó que participó en el acta de reconocimiento del señor Bermejo. Recuerda que habían capturado a esta persona. Primero le preguntaron por sus características físicas y luego le mostraron a la persona junto a otras, reconociéndola a dicha persona. De esta declaración testimonial podemos señalar lo siguiente, que el acusado Guillermo Bermejo en el año 2019, por las fiestas costumbristas de los carnavales, sí realizó el viaje al campamento terrorista de Huamancayo, juntamente con 7 personas, entre ellos con Sergio González Apaza, Sergio Henry, Wilder Satalaya Pagueño, Coqui y el profe. Y el viaje se realizó con la finalidad de acudir a una reunión con el camarada José, que es Víctor Quispe Palomino. Que esta testimonial se tiene que el acusado Guillermo Bermejo Rojas, desde la ciudad de Huancayo hasta el campamento terrorista, fue escoltado precisamente por integrantes de Sendero Luminoso, lo que implica que era una persona importante para Sendero Luminoso. Y como ha referido esta testigo, las personas importantes sí son consideradas miembros de Sendero Luminoso. También al plenario se ha presentado el testigo Wilder Satalaya Pagueño, camarada Coqui, quien tanto en su declaración también brindada en la investigación preliminar como instructiva, ha señalado en el plenario lo siguiente, que en el año 2009 vivía en la provincia de Tocache, señalando que fue dirigente cocalero y perteneció a la Federación de Campesinos Cocaleros, habiendo acudido al Brain en 4 oportunidades. En 2 oportunidades
fue llevado por Sergio González Apaza, en una de ellas en el año 2009. No recuerdo el mes exactamente, pero viajó entre 7 o 6 personas a un encuentro que hicieron los cabecillas de Sendero Luminoso en el Braen por ser dirigentes cocaleros. Por intermedios de Sergio Apaza, supo que entre estas personas habían profesores y una persona a quien le decían Che, a quien nunca había visto, precisando que Sergio González era quien le dijo que era el Che. Detalló la ruta de cómo tomaron, ¿no?, para llegar a este campamento terrorista, señalando que se encontraron en la ciudad de Huancayo por el estadio, habiendo llegado primero su persona y Sergio, y luego posteriormente llegó Che con los profesores, para luego todos viajar en 2 vehículos, llegando a un lugar llamado Panti, para luego caminar unas 8 horas hasta llegar a un campamento terrorista, y ahí se encontraron con unos armados. Por intermedio de Sergio dijo que uno de los armados era William, precisando que todos los que han viajado han llegado a dicho lugar, cuyo nombre no recuerda del lugar, ¿no? Pero fueron recibidos cerca a la orilla de un río, en una chacra, llegando por la tarde, señalando que al día siguiente ya no lo vio al Che, preguntando por este a Sergio, quien le respondió: creo que ha regresado y no preguntes más. En dicho lugar recibió explicaciones sobre la política de Sendero Luminoso y su actual forma de lucha, donde desconocían incluso, ha precisado, desconocían a Artemio, a Feliciano, a Abimael como miembros de Sendero Luminoso porque los consideraban traidores con el partido. En el plenario se ratificó en su declaración de fecha 11 de julio del año 2013, donde señaló haber acudido a un campamento terrorista por primera vez con Sergio González Apaza, 4 profesores de la ciudad de Tingo María, entre ellos estaba el profesor Richard, el presidente de defensa de dicha ciudad y una persona a quien identificó como Che. Luego se enteró que era Guillermo Bermejo, precisando que al día siguiente, solo al día siguiente de haber llegado al campamento, se enteró que el Che era Guillermo Bermejo, habiéndole manifestado ese apellido Sergio González Apaza. Señores magistrados, de esta declaración podemos advertir que el acusado Guillermo Bermejo en el año 2019 sí realizó el viaje al campamento terrorista de Huamancayo, juntamente con el testigo Wilder Satalaya Pagueño y otras personas, encontrándose con los cabecillas de Sendero Luminoso en dicho campamento, donde acudió de manera voluntaria. También al plenario se ha presentado el coronel Max Orlando Anguamán Centeno. Esta persona es un efectivo policial con 37 años de experiencia en la policía, 31 de ellos en la Dirección contra el Terrorismo, señalando que conoce a Guillermo Bermejo Rojas desde el año 2006, fecha en que él lo ha intervenido policialmente. Y en el año 2008, que es el marco de imputación, tuvo la información que Guillermo Bermejo se iba a desplazar a la localidad de Huanta, Ayacucho, para hacer contacto con los Quispe Palomino, y es así que el 31 de julio del año 2008 se desplaza junto a su equipo a la localidad de Huanta, donde Guillermo Bermejo arribó el 1 de agosto para reunirse ¿con quién? Con la juventud del Comité de Apoyo de Sendero Luminoso que operaba en el Braen. Habiéndose reunido entre ellos con William Minaya Romero, Ulcer Pilpa Paitán, todos ellos a la fecha sentenciados por delitos de terrorismo. Guillermo Bermejo Rojas, en Huanta, realizó diversas actividades. Tal es así que el 3 de agosto del año 2008 acudió a una radio que se llama la Radio Rumba y posteriormente se va a visitar al penal a Ulcer Pilpa Paitán, quien estaba recluido en el penal, señalando que el día 4 se desplazó hacia la ciudad de Yochegua, Huanta, para encontrarse con los Quispe Palomino. Llegando a dicha ciudad, cruzó el río en un bote y fue a encontrarse con los Quispe Palomino, a quien ya no pudieron seguirlo por lo peligroso de la zona. Esta última información le fue brindada
por una fuente humana, que era Javier Antonioni, que ahora ha fallecido, ¿no? Con quien Guillermo Bermejo se comunicaba a través del correo Javier Antonioni. Este Javier Antonioni se identificaba como Olivia o Gustavo Díaz, y Guillermo Bermejo usaba el correo Pluma y Fusil, precisando que ahí están todas las coordinaciones que ellos hacían, señalando que la fuente en la organización tenía un nivel más alto que Guillermo Bermejo Rojas. Señaló que William Minaya Romero es una persona importante dentro de la estructura del Comité de Apoyo de Sendero Luminoso, que opera en Huanta, junto con Ulcer Pilpa Paitán y Rocío Quispe. Estas personas han sido sentenciadas por terrorismo, y las personas con las que se reunió Guillermo Bermejo son parte de la estructura de Sendero Luminoso. Por la información brindada por Javier Antonioni, supo que Guillermo Bermejo conversó con Ulcer Pilpa Paitán, a quien visitó al penal con William Minaya y Robles Carrión, para fortalecer el comité y establecer vínculos con los Quispe Palomino y posicionarse en el gobierno y cada uno ganar espacio político en la nueva lucha. Disculpe. Precisa que lo que estaba buscando Bermejo era incorporar a los que operaban en el BRAE, conversar con los Quispe Palomino para el trabajo que estaban realizando, que era el bolivarianismo. Señaló que Guillermo Bermejo Rojas ha ido en varias oportunidades a Ayacucho. En una oportunidad de casualidad lo encontró en la casa del maestro el 29 de noviembre del año 2009, reunido justamente con la misma gente, con Ulcer Pilpa Paitán, quien había salido en libertad, William Minaya, el arequipeño Sergio González Apaza y todo ese grupo que posteriormente fueron detenidos por pertenecer a Sendero Luminoso. Estas acciones de desplazamiento de Guillermo Bermejo a Ayacucho fueron plasmados en los informes número 03-2021 DIRCOTE PNP DIVITI EE, así como en el informe 015-2021 DIRCOTE PNP DIVITI EE, cuya autoría fue reconocida por el coronel Max Orlando Anguamán Centeno en el plenario. Informes que se encuentran sostenidas con imágenes del seguimiento. Con relación al informe 015-2021, elaborado por su persona, señaló que en dicho informe se elaboró porque la fuente había fallecido. Esta fuente fue Javier Antonioni Canahualpa, quien tenía varios correos con los que se comunicaba con Guillermo Bermejo, entre ellos Gustavo, Olivia, mientras que Guillermo Bermejo siempre utilizó Pluma y Fusil. Dentro de la estructura, el fallecido era su mando. Tal es así que en el plenario se visualizó las imágenes del seguimiento del año 2008 y 2009. Del año 2008, cuando Guillermo Bermejo Rojas desciende del vehículo con una mochila y degusta alimentos, y del año 2009 en Ayacucho, cuando sale de un colegio en Huanta, Ayacucho, donde había dictado una charla sobre Che Guevara. Ahí se le ve claramente con Ulcer Pilpa Paitán, con quien había recobrado su libertad junto con William Minaya Romero. También se ha podido visualizar el video Huanta Noche 1. Asimismo, otras imágenes donde en el año 2008 se le ve salir de la casa del maestro en Huanta. Salieron como a las 10 u 11 de la noche porque estuvieron toda la tarde conversando con William Minaya y otras personas. También hemos podido visualizar el video penal Huanta 1, corresponde a Huanta, cuando Bermejo se dirige al penal de Huanta juntamente con los profesores Robles Carrión y William Minaya, eso en el año 2008. El video de Plaza Huanta, Casona, que corresponde al año 2008, donde se le ve a Guillermo Bermejo Rojas con William Minaya, Blanca Rivera, Alarcón y Olfer, y diversos videos en la ciudad de Huanta.
El testigo señaló que William Minaya Romero ha sido sentenciado por el delito de terrorismo. Ulcer Pilpa Paitán también, precisando que todas esas personas han sido efectivamente sentenciadas por el delito de terrorismo. Asimismo, el testigo precisó que tenía información que Guillermo Bermejo Rojas en el año 2008 iba a visitar al campamento de los Quispe Palomino, señalando que el Comité de Apoyo de Huanta de Sendero Luminoso es parte de la estructura de Sendero Luminoso y este comité estaba integrado por jóvenes que eran impulsados por los Quispe Palomino, investigaciones que fueron realizadas por la DIRCOTE de Ayacucho, siendo la función de este comité captar gente, hacer trabajo de masas, y Ulcer Pilpa Paitán y William Minaya eran los encargados precisamente de prensa y propaganda. Asimismo señaló que Javier Antonioni fue integrante de Sendero Luminoso y se incorporó al movimiento bolivariano y así fue subiendo, habiéndose contactado incluso con Amílcar Figueroa y otras personas. Y a este grupo se le llamó el socialismo del siglo XXI. Señores magistrados, no sé si podemos continuar o podemos seguir con la oralización. ¿Cuánto tiempo le falta, doctora? Tal vez media hora, doctor. Doctor Cruzado. Sí, el señor director de debates quedaría en todo caso para la próxima sesión, continuando en forma para hacerlo de forma presencial, tal como se ha estado viniendo realizando las Doctor audiencias Rojas. en este caso. Doctor Atencio. Doctor, lo que su judicatura determine. Doctora, vamos a suspender con la finalidad de que la próxima audiencia esté presente el acusado en forma presencial. Doctora Rosa, ¿me escuchó? Sí, sí, doctor, conforme. Doctor Maguiña. Sí, doctor. ¿Para cuándo? El 30 en la tarde. Vamos a... En un momentito vamos a verificar la agenda.
Viernes 25, 4 de la tarde. Doctora Díaz, Conforme, señor magistrado. doctor Cruzado, Conforme, doctor. doctor Atencio, Doctor, me dice el día 25. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Señor magistrado, mi patrocinado tiene una agenda determinada donde en determinados días inclusive se encuentra fuera del país. Pediría si es que en esa fecha se podría él conectar de manera virtual y yo ir de manera presencial, porque al final él podría estar conectado, igual está escuchando la oralización y su derecho a defensa estaría garantizado. Ministerio Público, Sin oposición, señor magistrado. doctor Cruzado, Bueno, dejamos a disposición del colegiado. doctor Ronald, pero sí coordine con su patrocinado que ese día sí tendrá que tener la cámara prendida. Ya, voy a hacer la coordinación, él está de viaje, pero para efecto sí le voy a decir que se pueda conectar de manera virtual y con la cámara prendida. Ya. Entonces quedamos citados para el viernes 25 a las 4 de la tarde. Perfecto, gracias. Audiencia presencial. Damos por culminada la audiencia en la fecha, quedamos citados en el día y hora señalada. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, permiso.